Hello, hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your class for today. It's nice to be with you. Bueno, esperando todos se encuentren con bien, ¿verdad? En esta situación, pues que estamos pasando de esta tormenta. Em, Han habido, pues, noticias donde lamentablemente sí han habido pérdidas. Gracias a Dios no han anunciado ninguna pérdida de vida, ¿verdad? Eso es lo más importante, solo la cuestión material. Hemos decidido pues continuar con las clases, puesto que muchos nos dicen al preguntarles que pues están en casa sin hacer mayor cosa, ¿verdad? Y que tienen conectividad a internet. Entonces son pocos los que han dicho que no se pueden conectar. Vean, así que viendo que la mayoría sí lo podían hacer, es que hemos decidido pues continuar con las clases a nivel virtual. De todas formas, no nos afecta en el sentido de salir de casa. Por otro lado, pues para los que no se han podido conectar, vamos a estar compartiendo los videos para que puedan verlos en formato diferido y puedan ponerse al día con lo que hemos desarrollado en las clases. Bueno, dicho sea eso, comenzamos con el versicle. Recordarán que estuvimos introduciendo Second Timothy 2:22, que nos decía, Flee the evil desires of youth and pursue righteousness. Esa última palabra resulta bien interesante, ya que se ve como una palabra compleja o muy larga en inglés. Cuando vamos estudiando lo que son las vocales y los patrones de sonido, vamos a descubrir que esas palabras, aunque se escriben con varias letras, resulta ser que tienen muy pocas sílabas. Por ejemplo, la R-I-G-H-T, toda esta, pues suena como ride nada más, como ride, como que estuviéramos diciendo una R, una AI y una T, right. Pero como se le agrega esto, la T se quita de allí y se forma parte de la otra sílaba. Y esto de acá, la T-E-O-U-S, suena como shoes, shoes, como que fuera una CH. Entonces decimos right shoes, right shoes. Y al final decimos knees, righteousness, righteousness. Solo son tres sílabas. Eso es lo que dificulta a veces entender, pero una vez usted lo capta, una vez sabe cómo separar las sílabas del inglés, se hace mucho más fácil decir cada una de las palabras. Y eso es lo que vamos a ir estudiando. La frase de esta semana dice, Flee from youthful patience. Flee from youthful patience, que vendría siendo como huye de las pasiones juveniles. Siendo flee el verbo huir, youthful, juvenil, y patience, pasiones. Ok, that's all. Dejo esto hasta acá porque vamos a continuar con el tema que vamos a introducir el día de hoy. Vamos a comenzar a ver la primer vocal larga. Es una A y es la vocal A. En nuestro español es A. En inglés es A. Cuando decimos A, que es el nombre que se le da a esta vocal normalmente, estamos usando un long sound, un sonido largo. Entonces, desde ya debemos de saber que la vocal A en el inglés, cuando la escribimos, se escribe igual, pero puede ir sonando de diferentes maneras. Vamos a estudiar bueno, la A puede llegar a tener hasta 5 sonidos diferentes en el inglés, pero vamos a estudiar lo que es el primero de ellos, ¿verdad? El primer sonido de estos, que sería el sonido largo. En inglés decimos long A, long A. Y dice A as in make, A as in make. Vamos a ver una serie de palabras que nos van a ayudar a recordar el sonido. Por ejemplo, la palabra make, make, suena como una EI, como esta que está aquí, como A, y suena al final con la K. De hecho, si yo les pusiera acá la transcripción de la palabra make con lo que es los símbolos del alfabeto fonético, nos quedaría algo como la M, la EI, miren, M, EI y letra K. De esta manera, quedaría make,
make. Y esa es la frase que vamos a practicar el día de ahora. Vamos a decir as in make. As in make. Ok, vamos a comenzar entonces a practicar con esa frase. Cuando escuche su nombre, ¿verdad? Le voy a decir hello. Podemos decir good afternoon también. Good afternoon, hello. Nos saludamos. Y luego me va a decir as in make. As in make. Ok, hay que sonar esa. Esa es la letra K. Es el sonido. El sonido de la K es suave porque no es una consonante vibrante, pero se escucha. Hay que marcarla bien en las palabras en inglés. Make, make. Tiene que escucharse ese. Ok. Hello, Alison Belén. Hello, teacher. Hello. Come on, diga la frase. Aim as in make. Very good. Thank you. Nice. Ok, continuamos. Hello, Amilcar. Hello, ¿Sí? A has make. Very good. Good done. Nice. Vamos ahora con Ana María. Hello. Hello, teacher. A as in May. Very good. Thank you. Seguimos con Daniela. Good afternoon, Daniela. Good afternoon. Aim as in make. Thank you. Very good. Nice done. Good. Let's see. Seguimos entonces ahora con Erika. Hello, Erika. Hello, teacher. A as in make. Very good. Nice. Well, vamos a continuar. Hello, Giovanni. Hello, teacher. A as in make. Thank you. Good done. Muy bien. Gracias a Giovanni. Hello, Irene. Hello, teacher. A as in make. Very good. Thank you. Well, seguimos entonces con las participaciones. Hello, Jasmine. Hello, teacher. Thank you. A as in make. Very good. Nice done. Thank you so much, Jasmine. Muy bien. Gracias por su participación. Ok. Hello, Kevin. Hello, teacher. A as in make. Very good. Nice. Hello, Valentina. Hello, teacher. A as in make. Very good. Nice. Well, y termino con la participación de Yaretsi. Hello, Yaretsi. Hello, teacher. A as in make. Very good. Ok, well, A. ¿Qué es A? Es la vocal larga. La vocal A del inglés es un sonido largo, pero también la vamos a definir como un diphthong, es decir, un diptongo. ¿Qué es un diptongo? Cuando dos vocales simples se encuentran. Ahora, quiero que tomen en cuenta desde ya la siguiente situación. Esta es una E como del español. Esta es una I corta, no es como la I del español. Estos símbolos los vamos a ir introduciendo poco a poco. Poco a poco vamos a ir viendo estas simbologías. Y no se preocupen, ¿verdad? No se preocupen por los símbolos que vamos a ver a continuación o que les voy a presentar en un momentito en un diagrama. Quiero hacerles más o menos una comparativa. Posiblemente ustedes han visto en la tele, en algún dibujo animado, en alguna serie, en alguna movie, en alguna película. Han visto quizás cuando son personas que se llaman arqueólogos, que estudian la arqueología. Y a veces son películas como de acción, ¿verdad? Como The Mummy, como las películas de la momia, donde van a templos antiguos, tumbas de egipcios y descubren jeroglíficos.
Y cuando decimos un jeroglífico, era un dibujo antiguo que representaba algo. Era una forma de comunicarse con una escritura. Entonces, cuando vamos a el IPA, cuando vamos a utilizar el alfabeto fonético internacional, al utilizar el alfabeto fonético internacional, quiero que vean ustedes estos símbolos como eso, como que fueran una especie de jeroglíficos, pero modernos. Son símbolos a los que algunos nos van a parecer similares a los que tenemos en el español y otros van a ser nuevos, por así decirlo, o poco comunes o poco usados. Pero lo importante es tener esa idea de que es un símbolo que lo que trata de hacer es representarnos un sonido. Eso es lo que quiero que tengan ahorita en mente. Un símbolo que trata de representarnos un sonido. Para ello, voy a abrir por acá. Voy a cargar una página, se las voy a compartir. Las solemos usar mucho en clases, así que se las voy a compartir en el grupo para que la puedan tener a la mano. Es una tabla interactiva para conocer un poco más respecto del IPA. La tabla se divide en dos partes. La primera parte son las vocales. La segunda parte son las consonantes. Vaya, eso que está viendo usted ahí es un diagrama de la posición que tienen las vocales dentro de nuestra boca. Es decir, vamos a ubicar la lengua en ciertas posiciones internamente en nuestra boca para emitir los sonidos. Entonces, aquí están las 5 vocales del español y hay otras más. Hay vocales del inglés e incluso hay vocales de otros idiomas. Es decir, de todas las que están viendo ahí, vamos a usar las 5 del español y se nos van a agregar como las 15, digamos, del inglés para las 20. Pero hay otras que están aquí que no las vamos a estudiar, por lo menos no aquí en la clase de inglés, porque son de otros idiomas. El alfabeto fonético internacional, como su nombre lo indica, es un sistema internacional que lo que ha tratado de hacer es representar por medio de símbolos los diferentes sonidos que los seres humanos pueden hacer con lo que es su aparato fonador. Entonces, para no complicarnos mucho, lo primero que quiero es que ubiquemos las vocales que ya conocemos. Usted y yo ya conocemos la A, la E, la I, la O y la U. Son las 5 que se nos enseñaron en el español o que normalmente se nos enseñan en los libros cuando estamos en kinder de silabarios, ¿verdad? En ese punto es donde se nos comienzan a enseñar las vocales. Entonces, la A del español se encuentra acá. Es esta, miren. No hay mucho donde perderse. Pero en ese diagrama quiero que ustedes visualicen ese diagrama como que nos pusiéramos así, miren, de lado. O sea, no es así de frente, sino que estamos de lado. Entonces, ese trapecio que se forma ahí, des en cuenta que hay una parte superior que es más larga, que es más elongada en nuestra boca. Esa parte que es más larga es esta zona de acá. Y hay una parte aquí en la quijada que es más corta. O sea, si usted pudiera medirse esto de acá con lo que es de aquí a aquí, este extremo es más largo y este es más corto. Entonces, eso es lo primero que debemos de ubicar, que esto representa internamente nuestra boca. Y nuestra boca tiene esa forma. Tiene una forma en donde aquí va así, rectecita, se decae acá y luego viene una parte más corta. Sabiendo eso, la otra situación es que esto mide la apertura de nuestra boca. La mandíbula nosotros la podemos abrir así como cuando vamos donde el doctor, ¿verdad? Cuando vamos al doctor, nos dice, open your mouth, abra su boca, a. Eso es el estiramiento máximo que tenemos en la mandíbula. Bien, no la vaya a estirar más de cuenta porque a veces como que se traba hacia aquí, ¿verdad? Pero hay una posición en la que no nos molesta abrir la mandíbula y podemos cerrarla. Vean, cuando cerramos la boca,
está cerrada la mandíbula. Entonces, eso tiene que ver con dos cosas. Primero, la posición acá, arriba, ¿verdad? En la parte de arriba, de en medio o más abajo. Y luego lo que podemos abrir o cerrar la mandíbula. Ahora, sabiendo esas dos cosas es como podemos ubicar las diferentes vocales. En el caso de la A del español, note que es una vocal abierta, porque debemos de abrir nuestra mandíbula. De hecho, es de las más abiertas. Todas estas que están acá son sonidos de vocales abiertos. Luego, tenemos la posición. La lengua va hacia nuestros dientes inferiores. Por eso está en esta zona. Cuando hacemos ese sonido, hacemos a, a. Abrimos y la lengua hace a tocar los dientes inferiores. Los dientes superiores están como por acá. Esos serían los dientes inferiores. Entonces, esos diagramas nos van a ir ubicando así para saber en dónde está posicionada cada vocal. Y repito, voy a comenzar con las 5 del español, que son las que ya conocemos, para irlas ubicando. Y luego vamos a ir agregando las que son del English. Ok, ya que ubicamos la A, ahora hablemos de la E. Pero ojito con esto. Aquí hay varias Es, hay varias As, hay varias Is, hay varias Os. La E del español es esta que está acá, que se suele llamar, y creo que no les mostré esto, ¿verdad? Pero acá, si usted da un clic, porque eso también se puede ver en el celular, si usted le aprieta a la pantalla, va a escuchar el sonido. Esta es la como del español. Y digo que es la E del español porque después vamos a ver esta, que es la E del inglés. La E del español es más cerrada y la E del inglés es más abierta. Entonces hay que distinguir entre esas dos E's. Y el símbolo nos va a servir para distinguir cuándo voy a usar una E cerrada y cuándo voy a usar una E abierta. Así que es importante por eso ir aprendiéndose estos símbolos. Y les repito, no lo vean esto complicado. Véanlo como ese arqueólogo, vea que para poder leer un lenguaje antiguo tiene que interpretar los símbolos. Entonces, no es más que aprendernos los símbolos. De hecho, cuando aprendemos a leer y a escribir el español, usted hace eso. Al adquirir la escritura, al adquirir la lectura de un idioma, usted lo que hace es adquirir la representación de los símbolos que pertenecen a letras. Lo que sucede es que están estandarizadas a un idioma. La ventaja que tenemos aquí es que como esto es internacional, hay varios símbolos que son los mismos del español. De ahí las 5 vocales son una prueba de ella. Luego iríamos con la I del español, que es esta que está acá. Noten que lleva el puntito y es muy diferente a esta que parece como una Y y muy diferente a esta que parece como una I latina. De hecho, si yo les marco todas estas de acá, estos son variantes de la I. Si yo les dijera, mire, estos que están acá son variantes de la E. Estos que están en esta zona, estos de acá, son variantes de la A. Es decir, tenemos la ventaja que las 5 vocales del español A, E, I, O, U son las que se modifican un poco en términos de las posiciones o en términos de dónde van a estar ubicadas en nuestra boca para ejecutar sonidos similares. Por ejemplo, esta es una I corta, muy diferente de esta que es una I larga cerrada. Porque miren, esta es la I y la A. I, A, I, A. Se contraponen en la apertura de la mandíbula. O sea, la gran diferencia entre esas dos es la apertura de la mandíbula. Una es completamente cerrada y otra es más abierta. Bueno, ya ubicamos 3, nos faltan 2. En el caso del español tenemos la O, que se encuentra acá, y tenemos la U. Estas dos son vocales, ¿verdad? Que son cerradas, pero tienen una característica adicional. Ya habrán notado
que casi todos los símbolos hay en un punto, hay uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿A qué me refiero? Que si yo les digo, miren, ubiquemos este como un punto aquí. Hay uno a la izquierda y hay uno a la derecha. La A, hay uno a la izquierda, hay uno a la derecha. La E, hay uno a la izquierda, uno a la derecha. La U y la O también, miren, tienen un símbolo a la izquierda y a la derecha. Esa es la tercera característica de las posiciones de las vocales. Habíamos hablado que lo primero es dónde se encuentran en el recorrido, acá, superior o inferior. Habíamos dicho que la otra es qué tanto abrimos o cerramos la mandíbula. Y la tercera característica que tienen las vocales tiene que ver con si están al lado izquierdo o al lado derecho. En este diagrama, lo que está al lado derecho, al lado derecho, es una vocal redonda. ¿Qué significa que una vocal sea round? En inglés es round, que sea una vowel round. Significa que los labios se redondean para ejecutarla. La O, la U, nuestros labios tienen que estar en posición redonda para ejecutarlas. En cambio, cuando hacemos la A, la E, la I, lo que sucede es que nuestros labios están estirados. Ya no es necesario redondearlos. Así que esas son características que vamos a ir viendo de cada vocal. Por otra parte, hoy introducimos una vocal del inglés que decimos que es un diptongo. Los diptongos del inglés se forman de dos vocales simples. Las que hemos marcado ahí son vocales simples, pero hay otras más. Pero lo que nos interesa hoy es reconocer, mire, que si tomamos la E del español y tomamos la I corta que aparece en el inglés y las juntamos, entonces formamos el sonido A, que es el que estuvimos hablando hoy en la palabra make. A. Significa que el inglés nos vamos a ir dando cuenta que para los diptongos toma una vocal del español y la une con una vocal corta del inglés. Ahí vamos a ir viendo las diferentes uniones que se dan entre los diptongos. Pero lo que quiero destacar acá es que de las 5 vocales del inglés, del español, el inglés utiliza unas de ellas solamente para hacer diptongos. La I se usa como vocal aparte. La U también. Pero lo que es la A, la E y la O, el inglés solo las usa para hacer diptongos, para unir dos. No las usa como vocales sueltas. La I, sí, por ejemplo, cuando decimos green, color verde, green, ahí se usa la I solita. O cuando decimos blue, blue, color azul, ahí se usa la U sola. Pero las otras tres, el inglés necesita unirlas con otra más para utilizarlas. Ok, good. Bueno, esto lo voy a ir explicando en todas las clases para tener esa relación. Pero la que hoy nos interesa es saber que para la A del inglés se dice A, ese es un sonido largo, es un diptongo y se forma de la E corta del español con la I corta del inglés. Bueno, sabiendo eso, podemos regresar entonces a nuestro material. Vamos a comenzar a ver una serie de palabras y yo creo que ahorita no me va a dar mucho el tiempo quizás para que todos practiquemos, pero voy a dejar por lo menos la idea para que mañana hagamos la práctica. Todas las palabras que están viendo ahorita acá en este diagrama, todo lo que están viendo ahí en ese diagrama son palabras que llevan el sonido A. Todas las vamos a pronunciar con A. Quiero que le pongan atención. Las voy a pronunciar y noten que en red color, noten que en color rojo se ha puesto en donde se utiliza el sonido A. En la letra o las letras donde se utiliza el sonido A. Entonces, tenemos cake,
face, table, rain, snail, train, eight, sleigh, crayon, hay, way, reindeer, steak, ukulele. Bueno, la última palabra puede tener algunas variaciones de pronunciación. Depende, quiero aclarar que la última palabra no es 100% inglesa. De hecho, esa palabra es hawaiana. Entonces, es una palabra que se adapta del hawaiano al inglés. El hawaiano es un dialecto aparte. A veces se confunde porque cuando hablamos de Hawái, sabemos que Hawái pertenece a los United States. Pero en Hawái la lengua oficial es el inglés. Pero adicionalmente existe el dialecto del hawaiano, el hawaiian. Y hay muchas cosas que son de origen hawaiano. Este instrumento viene de allí. Entonces la pronunciación de esa puede variar dependiendo de la regla que se siga. A veces lo dicen como ukulele, ukulele, sin pronunciar la E del final, y haciendo aquí la E. ¿Ve? Pero repito, es una adaptación realmente, porque en español nosotros decimos ukulele, ¿ve? Y lo pronunciamos tal cual, pero es porque es una palabra que no es ni del español ni del inglés, sino que es de un idioma intermedio. Bueno. Aclarado eso, entonces quiero que noten que decimos cake face, cake face. No parece, pero son dos palabras que tienen algo en común. Y vamos a ir estudiando bueno, mañana vamos a hacer la práctica, pero la otra semana voy a comenzarles a explicar las reglas de por qué esas dos palabras suenan parecido. Cake and face. Cake and face. Luego, la siguiente, table. Esa es una palabra completamente diferente. Ahora, lo importante acá es reconocer las syllables, las sílabas del inglés. Y es algo que vamos a tratar que usted lo vaya aprendiendo poco a poco, step by step. Cake y face son palabras monosílabas. Solo tienen una sílaba. Y allí podríamos cometer el siguiente error. Usted me podría decir, hey, pero teacher, para mí son de dos sílabas, porque está la A, la C y la A, y la K y la E. Y aquí la F y la A, y la C y la E. Ah, usted está pensando en español y está separando las palabras como si fueran sílabas del español. Pero en el inglés no funciona así. Estas palabras pertenecen a algo que vamos a llamar o conocer como la Magic E. Palabra en inglés que termina con E, la E no suena. Entonces, la E aquí no existe. Al pronunciarla, sí al escribirla, pero no al pronunciar. Por eso suena cake con la K. Por eso esta suena face con la S al final. La C se vuelve S en esta palabra, pero la E no suena. Cake, face. Cake, face. Ok, ahora, ¿qué pasa con table? Table sí tiene dos sílabas. La primera sílaba es la T y la A. Por eso suena tape. Y luego la BLE es la otra sílaba, que suena como bull, bull, bull. Table, table. Son dos sílabas, two syllables. Luego, rain, como ahorita, rain de lluvia, también es de una sola sílaba. Snail también es de una sola sílaba, aunque alguien podría decir, pero mire, y si dice snail, la S no puede ser una sílaba. Es junta con la N. Cuando la pronunciamos pareciera que se separa, pero no. Es también monosílaba. Snail. Train
también es de una sílaba nada más. One syllable. Eight. A pesar de que aparecen varias letras, en esta palabra la GH no suena. Es muda. Y por eso decimos eight. El número 8. Es monosílaba. Slave. Note que es la misma unión, mire, E-I-G-H, como en esta E-I-G-H. La GH no suena. Entonces, un trineo, decimos slay, slay, nada más. Igual que la de snail, slay, la S no se toma como que fuera una sílaba. Es parte de la misma sílaba. La siguiente, crayon. Cray, hasta aquí. Cray es la primera sílaba y on es la segunda. Crayon, crayon, dos sílabas. Hey, una sola sílaba. Way, una sola sílaba. Vamos a la siguiente. Este es reindeer. Rain, hasta la N es la primera sílaba y suena igual que la palabra lluvia. Rain, escrita con AI y escrita con EI, tiene el mismo sonido. Pero luego aquí dice deer. Deer. Esa doble E suena como I. Como I del español. I larga. Reindeer. Reindeer. Ahí tendríamos entonces dos sílabas. Steak es de una sílaba. Steak es de una sílaba. Y luego la última, you, a veces se dice you o u, se puede las dos. You, ukulele. Ukulele. Serían tres sílabas. La u sería como la primera sílaba, digamos. La k y la u es la segunda. Ku, yuku. Y las últimas cuatro formarían la última sílaba. Leil. Ukulele. Ukulele. Entonces, vean, aquí tenemos la mayor parte de las palabras son monosílabas. Tenemos tres palabras que son de dos sílabas y una que es de tres. En el inglés es un idioma práctico. Es un idioma que busca simplificar siempre las cosas. Entonces, la mayor parte de palabras en el idioma inglés son monosyllable, que significa que solo tienen una sílaba. Las palabras, luego vienen las palabras de dos sílabas y después palabras de tres y más sílabas se consideran palabras extrañas o palabras poco frecuentes en el inglés. Es decir, entre palabras de una y de dos sílabas se forma más del 80% de palabras en el inglés. El restante 30% son palabras de 3, 4 o 5 sílabas. Pero hablar ya de una palabra de 5 sílabas en el inglés es una palabra extraña o poco frecuente. El mayor porcentaje de palabras son monosílabas y bisílabas. Es allí donde el inglés trata de simplificarse siempre, hacer que sus palabras sean siempre como muy cortas, que a pesar de que veamos algo muy largo, se reduzca en términos de las sílabas, como lo que les dije al principio de la palabra righteousness, que aparece en 2 Timothy 2:22. Ok, well, time over, se me terminó el tiempo. Mañana vamos a hacer una practice de pronunciation. Vamos a practicar pronunciando todas estas. ¿Qué tienen en común estas palabras? Que todas llevan el sonido A. De estas palabras vamos a extraer las reglas para la vocal larga, la vocal A larga del inglés. Long A for English. Ok, well, thank you for coming. Thank you for staying with me. Les doy las gracias por haber asistido a su clase y see you tomorrow. Nos vemos primero Dios mañana. Goodbye. Take care. Goodbye. Thank you, teacher. Bye. Goodbye, everybody. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, everybody. Thank you so much.